Continuación de La gama ciega. Hasta que un día creyó haber encontrado el medio. Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados, buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita ciega que él había curado. Y una noche de lluvia, estaba el hombre leyendo en su cuarto muy contento, porque acababa de componer el techo de paja, que ahora no se llovía más. Estaba leyendo cuando oyó que llamaban. Abrió la puerta y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se puso a reír, y la gamita, avergonzada, porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas. Y esta vez el hombre, que se había reído la vez anterior de cariño, no se rió esta vez porque la gamita no comprendía la risa, pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel, que la gamita tomó loca de contenta. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella se empeñaba siempre en llevarle plumas de garza que valen mucho dinero, y se quedaba a las horas charlando con el hombre. Él ponía siempre en la mesa un jarrón rosado lleno de miel, y arrimaba la sillita alta para su amiga. A veces le daba también cigarros que las gamas comen con gran gusto, y no les hacen mal. Pasaban así el tiempo, mirando a la llama, porque el hombre tenía una estufa de leña, mientras afuera el viento y la lluvia sacudían el alero de paja del rancho. Por temor a los perros, la gamita no iba sino en las noches de tormenta, y cuando caía la tarde y empezaba a llover, el cazador colocaba en la mesa el jarrito con miel y la servilleta, mientras él tomaba su café y leía, esperando en la puerta el tan bien conocido de su amiga la gamita. Este sería todo el libro. Voy a seguir con un libro titulado Stars Above. Es de la saga Crónicas Lunares. Este es el sexto libro, me parece, de la saga. No es el séptimo, es el séptimo. El primer capítulo se llama La Guardiana. Michelle deslizó la punta de su dedo sobre la pantalla para dar vuelta a las hojas del árbol de fotos que su nieta le había hecho llegar esa mañana. Luke había llevado a Scarlett a ver los restos del Mousse du Louvre, y Scarlett había tomado decenas de fotos de las derruidas estatuas y de las ruinas, que aún seguían en pie. Incluso llegó a ver una foto de Luke y Scarlett juntos, apretados en gigantescos abrigos de lana y de pie junto a una estatua a la que le faltaba un brazo. La mujer de piedra parecía acompañarlos. Michelle volvió sobre la misma foto varias veces. Era la única en la que podía verse tanto a Luke como a Scarlett. A pesar de que Luke tenía su típica expresión indiferente de siempre, esforzándose por lucir sofisticado, la sonrisa de Scarlett era realmente efervescente. Sus ojos brillaban. Le faltaba uno de los dientes frontales. La mitad de sus rizos rojos se apiñaban dentro del cuello de su chaqueta. Parecía feliz. Por primera vez, Luke lo estaba intentando, y eso conmovió a Michelle. Era un cambio muy bienvenido después de los mensajes que había recibido de su nieta. La vida en el hogar había sido difícil para la niña desde que su madre la había abandonado. No, Michelle sabía que todo había sido igual de difícil mucho antes que eso. Supo desde el principio que a su hijo no le sentaría bien la paternidad. Era demasiado egoísta y superficial, y su joven esposa era igual de incompetente. La relación entre ellos había sido apasionada y dramática, y estuvo condenada desde el principio. Habían discutido casi desde el mismísimo momento en que comenzaron a salir. Eran grandes peleas que incluían gritos, platos rotos y llamados a la policía por parte de los vecinos. Cuando anunciaron el embarazo, Michelle debió hacer un gran esfuerzo por aparentar estar feliz por ellos. El desastroso final de ese matrimonio había sido inevitable, y ella ya sabía que la pequeña sería la persona más afectada por ello. Solía tener que leer entre líneas los mensajes de Scarlett, porque Luke jamás había dicho nada. Estoy aburrida y esperando que papá llegue a casa, se traducía como Luke salió de bares otra vez, y su hija de 6 años está solita en casa. O el que decía, gracias por mi regalo de cumpleaños. Papá prometió llevarme al parque de diversiones tan pronto como mejore el clima. Podría ser algo así como, Luke se ha vuelto a olvidar de comprar el regalo de cumpleaños de su hija, y ahora espera que ella olvide su estúpida promesa cuando llegue la primavera.
O también, la vecina volvió a traernos ratatouille para la cena. Es la tercera esta semana. Usa demasiada berenjena y yo odio la berenjena. Pero papá dijo que está siendo maleducada y me envió a mi habitación sin comer. Era claramente un... Luca apostó y perdió todo el dinero que tenía destinado a la comida de esta semana. Pero al menos esta amable vecina se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. A menos que ella haya caído bajo el hechizo de Luke y aún no se haya dado cuenta de que es un canalla. Michelle suspiró. Amaba a su hijo, pero había dejado de respetarlo hacía mucho tiempo. Sabía también que sería justo admitir que parte de la culpa era suya. Después de todo, había sido ella quien lo había criado. Tal vez lo había malcriado demasiado, o tal vez no lo suficiente. Tal vez habría necesitado de un padre que pudiera guiarlo. Tal vez. Un golpe a la puerta la devolvió al presente. Levantó la mirada de la pantalla, donde había estado observando la cara ensombrecida de aquel hijo con el que no había cruzado más de 12 oraciones en el último año. Quizá fuera uno de los niños del vecindario, promocionando alguna especie de recolección de fondos, o alguien del pueblo que necesitara algunos huevos de las gallinas que ella misma criaba. Colocó la pantalla portátil sobre la mesa, junto a su sillón de lectura favorito. Se puso de pie y salió de su habitación. Descendió las escaleras angostas que chillaban desde siempre y entró al pequeño recibidor de la casa. Ni se molestó en mirar quién era, simplemente corrió la antigua bisagra y abrió la puerta. Su corazón dio un salto, el mundo entero pareció detenerse por un momento. Michelle dio un paso atrás, sosteniéndose de la puerta. Logan. Ese nombre la golpeó con la misma fuerza de un androide colisionando y le quitó todo el aire de los pulmones. Logan la observaba. Logan, su Logan. Los ojos de él buscaron los de ella. Seguían tan intensos y tan indescifrables como ella los recordaba, pero ahora con arrugas que antes no estaban allí. Más de 30 años antes. Hola, Michelle. Su voz era ahora una versión más cansina que la que tanto había adorado años atrás, pero aún así evocó recuerdos, soledad y calidez. Lamento mucho molestarte. Te pido que me perdones por ser tan inoportuno, pero necesito desesperadamente tu ayuda. Se sintió a la vez orgullosa y aterrada cuando fue invitada a asistir a los diplomáticos en su visita a Luna, la primera en generaciones. Ella era una de las 4 pilotos de la misión, y también la menor por casi 10 años de diferencia. Había sentido que era un gran honor para ella, a pesar de que, justo antes de su partida, todas las personas a quienes les comentaba sobre la misión la miraban como si estuviese demente por tan solo haber considerado formar parte. ¿Luna? Preguntaban desconfiados. ¿Te irás a Luna por propia voluntad? Pero te asesinarán, te lavarán el cerebro y luego te devolverán a la tierra como esclava. Jamás regresarás sana y salva. Ella se reía e ignoraba aquellas advertencias, convencida de que esas historias de terror sobre los lunares estaban basadas en supersticiones sin sentido más que de hechos reales. Creía que había lunares buenos y lunares malos, tal como hay terrícolas buenos y terrícolas malos. No podían ser todos monstruos. Además, ella solo era una piloto, jamás pasaría a estar involucrada en ningún tipo de charla política o reunión de importancia. Tampoco sabía qué se esperaba lograr con esa misión. Se pasaría el mes que duraría la visita disfrutando de los afamados lujos de Artemisa, y luego regresaría a casa con una infinidad de historias para contar. No iba a permitir que un par de leyendas urbanas absurdas le impidieran formar parte de tan histórico evento. Apenas llegaron a Artemisa, se le otorgó permiso para retirarse, y pronto descubrió que la ciudad blanca era todo lo que ella había imaginado y más. Frondosos jardines y patios llenaban los espacios entre los edificios de piedra blanca. Los árboles se elevaban por sobre la enorme cantidad de mansiones. Algunos de ellos eran tan altos que se acercaban bastante al domo que cubría la ciudad. La música brotaba en cada callejón. En todos los vasos había algo de vino, y todas las personas se saludaban alegres y despreocupadas. De alguna manera, todos sabían que ella era una terrícola antes de que pudiera decir una palabra. Era como si cada comerciante adinerado y cada aristócrata de la ciudad se sintiese la obligación personal de mostrarle el lugar y hacerle pasar el mejor momento. Solo habían transcurrido 4 días desde su llegada, y Michelle estaba en la plaza central de la ciudad, bailando con un maravilloso caballero, cuando se acercó demasiado al borde del escenario y perdió el equilibrio. Gritó de dolor, sabiendo que en ese mismo instante que se había torcido el tobillo. Su compañero de baile solicitó de inmediato un deslizador magnético de levitación, similar a una camilla,
y la llevó a la clínica más cercana. Así fue que conoció a Logan. Él era uno de los doctores, unos pocos años mayor que ella, y Michelle se dio cuenta enseguida de que era diferente al resto de los lunares que ella había conocido. Era más serio, su mirada resultaba más comprensiva, pero era más que eso. Él era imperfecto. Lo estudió de pies a cabeza, mientras él examinaba su tombillo, con textura promedio, cabello castaño y desprolijo. Tenía un lunar en la mejilla, y sus labios caían de un lado, incluso cuando sonreía. Aún así, era atractivo, considerando los estándares terrícolas, claro, pero en Luna. Solo cuando entendió que él no estaba usando su encanto, fue que se dio cuenta de que todos los demás que había conocido antes sí lo habían hecho. Él le ofreció descansar en un taque de suspensión, pero ella negó con la cabeza. Sonará más rápido, dijo él, confundido por la negación. No me gusta estar encerrada en espacios pequeños, respondió ella. Entonces debes odiar estar atrapado debajo de un domo como en el que tenemos aquí. No ejerció ningún tipo de presión cuando le vendó el tobillo al estilo convencional. Desde ese día y durante muchos años, cuando pensara en Logan, siempre recordaría sus manos suaves y la habilidad con la que había colocado el vendaje. Este lugar es hermoso, dijo ella. No me siento atrapada aquí. Oh, sí. Hemos construido una hermosa prisión. Ese fue el primer comentario desagradable que había escuchado sobre Luna por parte de un lunar. ¿Consideras tu hogar una prisión? Parpadeó, y su mirada se encontró con la de ella. Permaneció en silencio por un largo rato. En lugar de responder, murmuró otra pregunta. ¿Es verdad que el cielo en la tierra es del color de las alas de una urraca azul? Después de ese día, Michelle ya no tuvo ojos para los aristócratas y sus ropas lujosas, en especial luego de que Logan le contara que el hombre con quien ella había estado bailando era lo suficientemente viejo como para ser su abuelo. Michelle y Logan pasaron juntos todo el tiempo que pudieron durante la estadía de ella en Luna. Los dos sabían que era solo una relación temporal. Sabían que era cuestión de tiempo hasta que ella retornara a la Tierra, y ella jamás se ilusionó con la posibilidad de que él le sumase en el viaje. Las regulaciones respecto de la migración de lunares eran muy estrictas. En Luna no se aceptaba que sus habitantes se fueran, y en la Tierra no querían que vinieran. Tal vez su romance era más intenso justamente por la brevedad del mismo. Hablaban de todo, de política, de paz, de la Tierra, de Luna, de constelaciones, de historia, de mitología y hasta de cantos infantiles. Él le reveló rumores escalofriantes sobre cómo la corona lunar trataba a los ciudadanos más pobres de los sectores periféricos, arruinando para siempre la fascinación que en ella había provocado Artemisa. Ella le contó sobre su sueño de retirarse alguna vez del servicio militar y comprar una pequeña granja. Él le enseñó el punto en la ciudad desde donde podía observarse mejor la Vía Láctea, y hasta hubo una lluvia de meteoritos la noche que hicieron el amor por primera vez. Cuando llegó la hora de marchar, no hubo regalos de despedida. Tampoco hubo lágrimas ni un adiós. Se besaron por última vez, y ella abordó la nave que le traería de regreso a la Tierra. Esa fue la última vez que vio al doctor Logan Tanner. Cuando descubrió, 2 meses más tarde, que estaba embarazada, ni siquiera se le ocurrió buscarlo o encontrar la manera de hacerle llegar la noticia. Estaba convencida de que tampoco hubiese importado demasiado. Nos informaron de su muerte unos meses atrás, dijo Michelle, al tiempo que presionaba la palma abierta de su mano contra la tapa de vidrio del tanque de animación suspendida, que había sido escondido debajo de una pila de mantas, en la parte trasera de un deslizador. Ella intentaba evitar las náuseas. No era una mujer fácilmente impresionable, pero jamás había estado tan cerca de algo tan triste y horrible. A juzgar por el tamaño del cuerpo, la niña tenía entre 3 y 4 años. Parecía más un cuerpo sin vida, desfigurado y cubierto de quemaduras. Era difícil de creer que aún estuviera con vida. Hubo rumores, teóricos de una conspiración, especularon con que ella podría haber sobrevivido y que Levana intentaba cubrir la verdad, pero jamás les creí. Bien, contestó Logan. Queremos que todos crean que está muerta, en especial la reina. Es la única manera de mantenerla a salvo. Princesa Selene, murmuró Michelle. No parecía real. Nada de esto parecía real. Logan estaba en la Tierra, y la princesa Selene estaba viva. Él la había traído aquí. ¿Qué causó esto? ¿Un incendio? Sí. Sucedió en la guardería. Levana insiste en que fue un accidente, pero yo creo que fue planeado. Creo que Levana la quería muerta para poder quedarse con el trono.
Michelle sacudió la cabeza, disgustada. ¿Estás seguro? Sus ojos oscuros se dirigieron a la princesa encapsulada debajo del vidrio. Casi no hay cerillos ni velas en Luna. Debajo de los tomos, cualquier tipo de contaminación del aire es una preocupación que nos tomamos siempre muy en serio. No veo cómo o por qué una niñera podría haber tenido alguno de ellos, o por qué la habría encendido a la luz del día, en un lugar donde hay tantos niños. Él suspiró y miró a Michelle a los ojos. También está mi colega, la doctora Elliot. Ella fue la primera en examinar a la princesa y la encargada de anunciar su muerte y pedir que se retirara el cuerpo del palacio. Su accionar inmediato salvó la vida de la princesa. Luego desvió la mirada una vez más. Pero hace 2 semanas se le acusó de traición a la corona. Los detalles del crimen jamás fueron revelados. Yo creo que la torturaron para obtener información y luego la asesinaron. Allí fue cuando supe que debía escapar, que Selene y yo debíamos escapar. ¿Quién sabe, quién más sabe de esto? Yo no lo sé. Hay otro hombre, su nombre es Sage Darnell, y estaba trabajando en bioingeniería. Había comenzado a comportarse de manera sospechosa antes de que yo partiera. Hacía preguntas que se acercaban demasiado a la verdad, pero no sé si llegó a averiguar algo o simplemente estaba intentando adivinar. O quizá solo me he vuelto un poco paranoico. Si él supiese la verdad, ¿crees que sería nuestro aliado o...? Él negó con la cabeza. No lo sé. Estamos todos tan inmersos en las manipulaciones de Artemisa que jamás puedo discernir quién está feliz bajo el régimen y quién odia a Levana tanto como yo. Lanzó un suspiro, cargado de frustración. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Seguramente se enteraron de que he desaparecido, pero no podía quedarme allí. Ella no podía quedarse allí. Desde el tanque se escuchó un leve borboteo, como si la niña hubiese estado de acuerdo con esas últimas palabras. ¿Y qué pasará si vienen a buscarte? El corazón de Michelle le había comenzado a latir con más intensidad. La carga de toda la situación se estaba alojando sobre sus propios hombros. La reina Levana era la mujer más poderosa de toda la galaxia. Si Logan estaba en lo correcto, entonces no dejaría de buscar a la princesa hasta encontrarla, y cualquiera que ayudara a la princesa estaba en peligro. No creo que vayan a encontrarme aquí, aclaró Logan, aunque la expresión de su cara no era tan convincente. He viajado en 6 diferentes naves y deslizadores desde que llegué a la Tierra, y manipulé a todos con los que he hablado para que no puedan reconocerme. ¿Pero qué hay de nuestra...? Se detuvo por no pronunciar la palabra relación. De nuestra conexión. No hemos sido muy discretos. Fue hace mucho tiempo, y los safaris son algo muy frecuente en Luna, por lo que dudo que alguien nos haya prestado mucha atención después de todo. Afaires. Dijo esa palabra de forma demasiado casual, y Michelle se sorprendió de que ella le impactara y le doliera tanto oírla. La expresión en el rostro de Logan se ablandó. Se lo notaba exhausto y demacrado, pero aún así le resultaba atractivo, quizá más atractivo ahora que cuando eran jóvenes. Eres la única persona en la que confío, Michelle. No se me ocurre otro lugar donde llevarla. Era lo correcto. Sí, su dolor se desvaneció. Respiró profundo y miró a la niña una vez más. Mi casa es pequeña. No podría esconderla aquí si yo... Dudó unos instantes. Su casa había sido construida en la Segunda Era. Había sobrevivido a la Cuarta Guerra Mundial. Michelle tragó saliva. El refugio antibombas, dijo de repente. Hay un refugio antiaéreo justo debajo del hangar. Y hasta tiene conectado un generador. Logan presionó sus labios hasta que se volvieron pálidos. Se podía ver el arrepentimiento en su rostro, pero también la esperanza. Le llevó unos segundos, pero finalmente asintió con la cabeza. Comprendes el peligro a que te expondrás si la escondes aquí contigo, ¿verdad? Esta niña es la persona más valiosa de este planeta. Por alguna razón, ese comentario llevó a Michelle a pensar en Scarlett, su nieta, apenas mayor que la princesa frente a sus ojos. Scarlett, la nieta de Logan. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla de inmediato. Lo siento, dijo Logan, que habían malinterpretado el silencio de Michelle. Odio tener que pedirte esto. ¿Qué piensas hacer? Dijo ella. Te ayudaré hasta que sepa que la princesa está estable y tú te sientas lo suficientemente segura como para cuidar de ella. Luego deberé esconderme hasta que ella haya crecido y podamos sacarlo de su estado de suspensión. Michelle quería preguntarle a dónde iría a esconderse y cuándo volvería, pero no dijo nada. Su instinto le dijo que era mejor no saber, era más seguro no saber. Y cuando haya despertado, de pronto, la mirada de Logan se tornó distante, como si estuviera intentando atisbar algo en el futuro, como si tratara de imaginar a la mujer en la que esta pequeña se convertiría. Le diré la verdad, dijo, y le ayudaré a reclamar el trono que le pertenece.
A pesar de que Scarlett había tomado anteriormente el tren magnético entre París y Toulouse una docena de veces, no había tenido una cuenta cuán diferente sería ahora que viajaría sola. Había viajado apretada desde el momento en que subió al tren. No tenía mucho dinero para el boleto, así que ahora ocupaba el vagón más económico, donde los asientos eran por demás incómodos, especialmente para un viaje tan largo como ese. Sentía terror de que alguien se sentara a su lado y le preguntara dónde estaba yendo, o dónde estaban sus padres, o si necesitaba ayuda. Ya tenía ensayadas algunas respuestas, en caso de que eso sucediera. Estaba yendo a visitar a su abuela, quien la recogería en la estación. Claro que sus padres sabían dónde estaba, claro que la estaban esperando. Pero no era cierto. El tren ingresó en una nueva estación, y Scarlett apretó el bolso a su lado e intentó parecer malhumorada frente a los pasajeros que ahora abordaban el tren. Trató de dejar en claro, con la expresión de su cuerpo y su mirada, que no quería que nadie se le acercara. Y funcionó. Nadie se sentó a su lado, y ella respiró aliviada al tiempo que el tren se elevó sobre el riel nuevamente. Abrió la cremallera grande de su bolso, retiró la pantalla y se colocó un par de auriculares inalámbricos. Tal vez algo de música le ayudaría a olvidar lo que estaba haciendo. Se había alejado de París, y no iba a regresar. Viviría con su abuela y nadie la detendría. Se preguntó si su padre ya se habría dado cuenta de que se había marchado. Seguramente no. Lo más probable era que aún siguiera borracho e inconsciente. Scarlett cerró los ojos e intentó relajarse con la música, pero no dio resultado. Estaba más que consciente de que cada uno de los movimientos del tren, de las charlas entre pasajeros, del anuncio de la siguiente estación, estaba a la espera de algún tipo de alerta en su pantalla. Un mensaje de su padre, tal vez, queriendo saber dónde estaba, o uno de esos que denotan preocupación y ruegan que vuelva a casa, o incluso algún aviso de la policía de un niño perdido. Escuchó el álbum entero, pero no oyó ningún tipo de alerta. Varias ciudades se deslizaron al paso del tren. Los campos y los viñedos se asomaban por entre las colinas. El sol se hundía en el horizonte y tampoco llegó ninguna alerta. El vagón se llenaba cada vez más de gente. Un hombre de traje se sentó a su lado, y Scarlett sintió su cuerpo entero tensarse. Pero él no habló ni preguntó nada. Se entretuvo leyendo un canal de noticias en su pantalla portátil, y luego cabeceó por momentos. Pero Scarlett ya había escuchado suficientes historias sobre arrebatadores de carteras y secuestros, así que no se atrevió a bajar la guardia en ningún momento. El álbum comenzó a correr nuevamente. El cartel enfrente del vagón anunciaba que la siguiente parada sería Toulouse, y fue en ese momento que un nuevo ataque de nervios revolucionó en su estómago. Debió despertar de su siesta al hombre sentado a su lado para poder salir. Él se asustó y luego murmuró algo sobre no volver a pasarse de estación. Rió. Scarlett se cruzó por delante de él sujetando fuerte su mochila, sin ni siquiera mirarlo a los ojos. ¡Niña! Pero ella se apresuró a bajar los escalones y a alcanzar la plataforma. ¡Niña! Apuró el paso. El pánico y la adrenalina corrían juntos por sus venas. Miró a su alrededor buscando a alguien que pudiera socorrerla, en caso de necesitar ayuda. Alguien en uniforme o un androide o... ¡Niña, espera! Una mano se posó en el hombro de Scarlett y ella se dio la vuelta, lista para lanzar un grito. Era el hombre de traje. «Dejaste esto en tu asiento», le dijo, sosteniendo su botella de agua. Su pulso se desaceleró de inmediato. Tomó la botella sin siquiera agradecerle el buen gesto. Se dio media vuelta y corrió a lo largo de la plataforma hasta alcanzar las escaleras eléctricas. Se sintió avergonzada por su reacción, pero seguía perturbada. Estaba sola y nadie sabía dónde se encontraba ni de qué estaba escapando. No sabía si se sentiría segura hasta haber llegado a la casa de su abuela, y una vez allí debería convencer a su grandmere de que la dejara quedarse con ella. Scarlett encontró un taxi deslizador vacío y se metió dentro. Acto seguido dio la dirección de la casa de su abuela. La pantalla solicitó la aprobación del costo del viaje, y el precio titilando en la pantalla la desconcertó. Significaría agotar todos sus ahorros. Tragó saliva, escaneó su muñeca frente a la pantalla y aprobó el pago. Michelle había cuidado a la princesa por más de 12 años, y las asistencias regulares se habían convertido en una acción ya casi automática. Simplemente otro quehacer en su lista diaria de actividades: alimentar a los animales, recolectar los huevos, ordeñar a la vaca, revisar los signos vitales de la princesa y hacer los ajustes necesarios sobre los niveles de fluidos en el tanque siempre que fuera necesario. La niña estaba creciendo. Hoy tendría 5 años de edad. 5 años, pensó Michelle para sí misma.
Incluso después de todos estos meses, era difícil no pensar en la niña como el cuerpo inerte que ella mantenía encerrado debajo de su hangar. No era un cadáver, pero tampoco estaba del todo viva. Las máquinas hacían todo por ella. Respiraban, bombeaban la sangre, enviaban señales eléctricas a su cerebro. Logan le había dicho que era importante mantener estimulado el cerebro de la niña para que, al momento de despertar, no siguiera teniendo la mente de una chiquilla de 3. Supuestamente se le está administrando conocimiento y hasta experiencias de vida. Mientras permanecía allí, inmóvil, Michelle no entendía cómo funcionaba eso. No se podía imaginar cómo podían dejarla dormir una vida entera y después pedirle que fuera una reina apenas volviera a insertarse en la sociedad. Pero ese sería el trabajo de Logan, cuando retornara. Faltaban muchos años para que alguien supiera en quién se convertiría esta niña. Michelle grabó las estadísticas vitales de Selene y apagó las luces del generador en el refugio, que habían convertido en algo así como un improvisado cuarto de hospital y laboratorio científico. Aún podía verse la pálida luz azul proveniente del tanque de suspensión. Michelle sujetó la pantalla portátil a su cinto y trepó la escalera hasta el hangar. Tomó uno de sus cajones de almacenamiento y lo arrastró desde el hangar hasta el granero, una excusa efectiva en caso de que alguien alguna vez la viese ir y venir. El refugio y su ocupante eran un secreto, un peligroso secreto, y Michelle se habría permitido jamás perdón, ser descuidada al respecto. Aún pensaba en ello cuando se acercó al camino de ripio y vio un taxi deslizador estacionado. No esperaba visitas, nunca lo hacía. Se irguió y sostuvo el cajón sobre su cadera. Las piedras del camino crujían bajo sus pies. Miró a través de la ventana del deslizador y se dio cuenta de que estaba vacío. Tampoco nadie esperaba en la entrada de la casa. Michelle colocó el cajón en el suelo y tomó la única arma que encontró en ese momento, un par de tijeras de podar bastante oxidadas. Abrió la puerta de la entrada. Quedó helada. Scarlett estaba sentada en el último escalón del recibidor con su bolso entre las piernas. Llevaba puesto el mismo abrigo de lana que Michelle había visto en las fotos en el Louvre, pero ahora estaba un poco deshilachado a la altura de los hombros y parecía ser 2 tallas más pequeños en aquella niña ya crecida. Scarlett llegó a decir al tiempo que colocaba las tijeras en la mesa de la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Scarlett se sonrojó y sus pecas se volvieron más evidentes. Parecía al borde del llanto, pero no lloró. Vine a vivir aquí contigo. Ese es claramente uno de sus tantos llamados de atención, se quejó Luke. Su nariz y sus mejillas estaban coloradísimas y mascullaba las palabras. Él se encontraba fuera de casa y Michelle pudo observar, desde su pantalla, los soplos de su aliento contra el negro de la noche. Simplemente súbela de vuelta al tren y que ella misma lo resuelva. Pero solo tiene 7 años, dijo Michelle, sabiendo lo delgadas que eran las paredes y que muy posiblemente Scarlett estuviera escuchando la voz de su propio padre, incluso desde la planta baja. No puedo creer que haya llegado hasta aquí sola y a salvo. ¿Y qué esperas que haga ahora? ¿Que vaya allí y la levante en mis brazos? Tendré mucho que hacer en la mañana. Acabo de conseguir este trabajo nuevo y... Esa niña es tu hija, le aclaró Michelle, y lo que quiero es que seas su padre y le demuestres cuánto te preocupa. Luke resopló. ¿Esta es una lección sobre cómo ser un buen padre? ¡Qué encantador! Ese comentario le dio justo en las costillas. Michelle no supo cómo reaccionar. La tensión en su estómago era tan fuerte que estuvo a punto de paralizarla por completo. Ese era su mayor remordimiento. No haber estado allí para su hijo cuando éste era pequeño. Había sido una madre soltera que intentó hallar el equilibrio entre su hijo recién nacido y su carrera militar, una carrera con mucho potencial. Hacía mucho tiempo que se había dado cuenta de cuánto había fallado en hallar ese equilibrio. Si tan solo tuviera la oportunidad de intentarlo una vez más, pero no se podía. Y los errores de Luke se parecían mucho a los errores que ella había cometido. No iba a permitir que lo mismo sucediera ahora con su nieta Scarlett. Sacó la vista de la pantalla. Pasará la noche aquí, claro. No la enviaré de vuelta en ese tren sola. Luke refunfuñó.
Muy bien, mañana decidiré qué hacer con ella. Michelle cerró con fuerza los ojos. Pensó en la puerta secreta del refugio antibombas, la niña yaciendo inconsciente en ese tanque azul. Se imaginó una mujer sin rostro, la doctora Elliot, siendo torturada a cambio de información sobre qué habría sucedido con la princesa Selene.